Hola, hola, ¿queréis aprender matemática? Estás en el lugar adecuado, el canal del profesor JD, donde hablamos de el maravilloso mundo de los números. Quiero hablar un poco de lo que son los vectores en coordenadas polares. Sabemos que un vector es un segmento de recta orientado que tiene módulo, sentido y dirección. Entonces, el vector cualquiera, voy a graficar un vector por acá. Este es mi eje X y este es mi eje Y. Y voy a graficar un vector al que le vamos a poner un nombre, el vector U. El vector U tiene un módulo que es lo que mide desde el origen hasta el extremo. Tiene un sentido, en este caso el sentido puede ser arriba, abajo, izquierda, derecha. Y tiene una dirección, la dirección no es más que este ángulo que forma el vector con respecto al horizontal que le voy a poner θ. Por ejemplo, el módulo del vector U no es más que la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Y la dirección θ no es más que el arco tangente o tangente a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X. A esto le llamamos módulo y a esto le llamamos dirección. Ahora, yo quiero utilizar otro sistema, que es el sistema de coordenadas polares, r-θ, para hablar acerca de lo que es el vector. Fíjense, este es mi componente en X del vector y este es mi componente en Y del vector. En polares, se dice que en coordenadas polares hay un rayo al que le llamamos R y que si yo quiero ubicar un punto, yo tendría que decir cuál es la componente en R y cuál es la componente del ángulo. Y digamos que ese vector coincide, el vector U coincide y tiene un ángulo θ y tiene una distancia de acá hasta acá, que la voy a llamar R, que es el mismo U. ¿Ok? Bueno, ¿cómo hacer para coincidir este R con el U? Fíjense el triángulo rectángulo que se forma acá. Hay un triángulo rectángulo que se forma acá. ¿Y qué ocurre si yo aplico el seno del ángulo? El seno del ángulo θ. El seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es Y. Y la hipotenusa es U, que lo hice coincidir acá con R. Así que sería R. Entonces esto implica que Y es igual a este R que está dividiendo, lo paso a multiplicar a R por el seno del ángulo. De igual manera, el coseno del ángulo sobre este triángulo que se formó aquí, que es este mismo triángulo que está acá, donde esto es X y esto es Y, el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente sería esta X sobre la hipotenusa, que es U, que es R, y yo puedo entonces despejar X, y X no es más que este R lo paso a multiplicar a R por el coseno del ángulo. Hay una conversión. Ocurre que si a mí me dan el ángulo θ y el valor del módulo R, yo puedo hallar las componentes del vector. Digamos que hay un vector que lo puedo llamar U, que tiene estas componentes en coordenadas polares. R vale 3 y el ángulo θ vale, voy a poner pi medio. O sea que si yo quiero graficar ese vector, rápidamente me doy cuenta que este es mi rayo, ok, este es mi rayo, y de acá a acá el vector vale 3 y el ángulo que está acá es pi medio. Pero estas son las componentes del vector en coordenadas polares. Ahora me piden hallar las coordenadas rectangulares. ¿Cómo la hallaría? Bueno, X no es más que R, que vale 3, por el coseno de pi medio, pero el coseno de pi medio es 0. Así que sería por acá 0. Y Y es igual a 3 por el seno de pi medio, pero el seno de pi medio es 1, por 3 es 3.
Así que el vector en coordenadas rectangulares tendría unas componentes 0i más 3j, esto sería 3j. Y si lo quiero hallar al vector u como una terna, sería 0 para x, 3 para y. Y esta sería, es decir, que hay una equivalencia entre polares y hay una equivalencia con rectangulares. ¿De qué manera? En polares el vector es 3 pi medio, que es equivalente a 0,3 en rectangulares. Muy bien. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete al canal del profesor JD.